Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día. Saludos en este glorioso día. Y bendiciones a los clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en Nueva York, para decirles si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles también que tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes, a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estábamos hablando de Mateo capítulo 5, donde vemos que el Señor Jesús dice estas palabras. Pero yo os digo, que decía el Señor Jesús, era inaudito para los judíos, para quienes Moisés era la autoridad máxima después de Dios. Pero ya lo sabemos, uno de los puntos teológicos que el apóstol Mateo se esfuerza por resaltar en el Señor Jesús es que aquí hay más que Moisés, no dice el Señor Jesús. Por eso el Evangelio engancha a modo de apéndice otra enseñanza similar sobre la necesidad de reconciliarse con el hermano en el caso de que uno, a pesar de lo antedicho,
le haya ofendido. El Señor Jesús indica que el deber de apaciguar al hermano es aún más sagrado que el de apaciguar a Dios. O mejor, Dios es más complacido por un acto mío de caridad y reconciliación con mi hermano, que no por mi ofrenda material en el altar. El Señor Jesús nos amenaza con el juicio final. Si durante la vida en la tierra, o sea, mientras estás en el camino, no te reconcilias con tu hermano, el Señor no te dejará reconciliar contigo el día del juicio. En otras palabras, hermano que me escuchas, antes de dirigirse al Padre Celestial, debes no solo perdonar al hermano contra el cual tienes algo, sino incluso reconciliarte con el hermano que tiene algo contra ti, aunque tú no tengas nada contra él. No puedes celebrar la paternidad sin antes no tratas de restablecer la fraternidad. El Señor Jesús dice, no cometerás adulterio. Hermanos, los esposos son el uno de la otra y viceversa. En la entrega recíproca de amor, romper esta unión es partir a la persona en dos. Es quebrar la imagen de Dios. Es comunión de amor. El varón, como todo animal, naturalmente codicia a toda mujer para propagar la especie. Y la mujer, por su parte, codicia al mejor varón para seleccionarla. El Señor Jesús indica que el verdadero pecado sexual no está en el acto corporal y exterior, sino en el pensamiento mental e interior. Hermanos, la ley de Moisés había combatido solo el acto externo. Pero, ¿de qué servía esto si dejaba sin curar el mal interno, la raíz interior de donde brota el pecado exterior? El Señor Jesús, por lo tanto, va a la raíz. El corazón perverso del hombre que necesita del médico celestial para ser curado. El ojo que desea para poseer ya es adulterio. El Señor Jesús traslada la atención del ojo al corazón. El ojo captura y coloca en el corazón lo que interesa, y al corazón le interesa lo que el ojo captura y le coloca adentro. Una fidelidad que no sea del ojo y del corazón es un sepulcro blanqueado. Nuestro Señor también explica el significado pleno del precepto de la antigua ley mosaica, por supuesto, sobre el adulterio y el deseo de la mujer del prójimo, condenando la mirada pecaminosa por ojo derecho y mano derecha. Se entiende lo que nos es más estimado. Hermanos, el Señor Jesús no quiere decir que haya que mutilarse físicamente, sino que se debe luchar sin concesiones y rechazar todo lo que pueda ser ocasión de ofensa a Dios.
La inclinación sexual del hombre que tenemos en común con el animal ha de humanizarse y aún cristianizarse mediante el genuino amor que le ponga brida y frenos por la auténtica caridad, que le enseñe respeto real por la otra persona, pues nos hace ver al cónyuge no como un objeto impersonal de nuestras apetencias, sino como hermano o hermana, como hijo o hija de Dios, como persona amada y respetada. Al enterarse de todo ello, las autoridades lo tuvieron por blasfemo. El Señor Jesús hablaba de su relación con el Padre Celestial como una relación de hijo única e íntima. Afirmaba claramente que compartía la naturaleza, la autoridad y el poder divinos. Respondió el Señor Jesús y le dijo: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre Celestial. Pues lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras mayores que están para que vosotros os maravilléis. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, del mismo modo el Hijo da vida a quienes quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. En verdad os digo que el que escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, sino que de la muerte pasa la vida. En verdad os digo que llega la hora, y es esta, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, como lo dice Juan capítulo 5, versículo 19 al 25. Hermanos, este es pues un discurso dogmático muy rico en enseñanzas cristológicas. Es importante tanto por lo que revela del Padre Celestial como por lo que dice del Hijo de Dios. Solo por la gracia de la revelación, el creyente puede percibir lo que es el Hijo y tiene en sí mismo. Cristo habla de la igualdad y de la distinción entre el Padre y el Hijo. Los dos son iguales, pues los dos poseen en su totalidad la única naturaleza divina. Todo el poder del Hijo es el poder del Padre. Las obras del Hijo son las obras del Padre. Al mismo tiempo, son distintos, pues son personas distintas. El Padre es quien envía al Hijo, y al realizar obras que son propias de Dios, Cristo muestra su condición divina. Dice: en verdad les digo. Hermanos, con autoridad divina,
Así habla Dios en la Biblia, en primera persona. El Señor Jesús inicia su discurso dirigido a quienes lo acusan de hacerse igual a Dios. Y el motivo por el que se le encausa es cierto. Él es el Hijo de Dios, igual al Padre. El Señor Jesús ha venido a activar en nosotros el recuerdo trágicamente relegado al olvido. Dios es su Padre. Él es el Hijo. Lo que el primero es y hace, también el otro es y hace. Hermanos, el Hijo de Dios es igual al Padre Celestial, porque se sabe amado. Y dices sí a su amor. La obra del Señor Jesús consiste en revelarnos el don de Dios para que lo conozcamos y aceptemos. Estos versículos, hermano que me escuchas, presentan el obrar común del Padre Celestial y del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, en virtud de su filiación, está en absoluta dependencia del Padre. Y éste toca la iniciativa. Por lo mismo, el Hijo de Dios no puede hacer por sí mismo sino lo que viene a hacer el Padre. El Hijo de Dios es contemplador y oyente amoroso del Padre. A Él pertenece y lleva a cabo su misión y su misma obra. Su postura no es de sometimiento, dado que es uno con el Padre en el amor. Así como el Padre que no ama y no se da, niega su propia esencia. Así un hijo que no reconoce y no ama a su padre, niega su propia esencia de hijo. Hermanos, se afirma con esto una identidad de operación. Se trata de la obra de la salvación que, concebida por el Padre Celestial, es realizada en este momento por el Hijo de Dios. El modo de obrar sigue al modo de ser. Es así que el obrar del Hijo de Dios es el obrar del Padre Celestial. Es decir, hermano que me escuchas, un obrar divino. Por lo tanto, también el ser del Hijo es divino. Ahora bien, el Hijo es Jesús. En consecuencia, el Señor Jesús tiene un ser divino y por lo mismo es Dios. Dice el Señor Jesús, el Padre ama al Hijo. Hermanos, Adán, seguido por sus descendientes, no conoció el amor del Padre Celestial. Esta ignorancia está en el origen de nuestros males. Quien no se siente amado, no se ama ni sabe amar. Por eso el Señor Jesús dirá a sus acusadores que no tienen en sí mismos el amor del Padre Celestial. Dios es amor del Padre hacia su Hijo y del Hijo hacia su Padre. Y todo cuanto existe
es participación de ese amor. Hermanos, el amor del Padre Celestial se ha hecho visible en el del Hijo por todos los creyentes y se manifiesta en aquellos que, al creer en Él, sienten a los demás como sus hermanos. Solo si nos amamos entre nosotros, el amor es creíble, pero es algo que no puede ser, que no se puede demostrar, sino solamente mostrar. El Hijo de Dios hace lo que ve, que el Padre Celestial hace, pero es de saber que el Padre le muestra todo lo que Él hace. Queda así afirmada la universalidad de operación del Hijo de Dios, y la razón es porque el Padre lo ama. Hermanos, el amor del Padre Celestial es el principio que explica todo el misterio del Hijo de Dios. La ley del actuar del Hijo de Dios surge de la contemplación del amor del Padre Celestial, que Él tiene permanentemente presente, que es el Padre quien le muestra aquí y ahora cómo obrar con los creyentes. Toda acción que no proceda del amor equivocadamente proviene del egoísmo y da muerte en lugar de vida. Esas obras, hermano que me escuchas, que el Padre Celestial le muestra y que el Señor Jesús ha llevado a cabo, corresponden a cuanto los discípulos han visto, singularmente la curación del paralítico en la piscina de Betesda. Las obras mayores son aquellas que vienen a continuación, como el don del pan en Juan capítulo 6, el don de la luz en Juan capítulo 9, y de manera especial el don de la vida que se da a Lázaro en Juan capítulo 11. Dice: el Padre resucita a los muertos y hace vivir a los que quiere. Una doctrina fundamental del Antiguo Testamento es que solo a Dios corresponde dar la vida, según lo anuncia Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, Ezequiel capítulo 37, Deuteronomio capítulo 32. Pues bien, hermano que me escuchas, ese poder es comunicado integralmente al Hijo de Dios. Este da vida a quienes Él quiere. Se trata de un poder absoluto, dependiente de su beneplácito. Ahora, resucitar es mucho más que volver a la vida. La palabra solo tiene sentido para los evangelistas si se nace a una vida nueva y transformada. Para Juan el Evangelista, la vida eterna no es otra cosa que un estar en Dios. Y esto es posible de dos maneras. La primera es la resurrección en el último día, que nos hace renacer de Dios. La otra es un renacer propio de la experiencia cristiana y que ya nos da acceso al mundo escatológico definitivo. Hermanos, todo lo que el Señor Jesús acaba de realizar
en sábado es la obra misma del Padre Celestial. El paralítico curado, que sale de una vida de pecado. Por eso le dice, no peques más. Que ha pasado de una vida muerta, de una vida separada del Padre Celestial, a una vida nueva, a una vida plena. El enfermo efectivamente se levanta, toma su camilla y camina. Dice la Escritura, el Padre no juzga a nadie. Hermanos, después de hablar del hacer de Dios, se habla ahora de juzgar. Tanto su juicio como su acción proceden de su amor. De ordinario, nos imaginamos un Dios juez, pero lo queremos cómplice. Él, en cambio, nos sana de nuestro mal, porque es Padre y nos ama, como ama a su Hijo único, que nos ha dado según Juan capítulo 3. Hermanos, el juicio del Padre Celestial condena el mal, no a quien lo comete. El juicio es confiado al Hijo de Dios y en Él a todos nosotros sus hijos, pues la salvación consiste en aceptar o rechazar el ser hijos, lo que no depende ciertamente de Dios, que nos ama a todos, sino que muestra libertad, porque el amor no puede ser más que una expresión de libertad. Decir sí o no a su amor nos corresponde a nosotros. El poder sobre la vida y la muerte es también la expresión del supremo poder de juzgar. Estas palabras del Señor son muy consoladoras. Cierto de que todas nuestras culpas hemos de rendir estrecha cuenta al eterno juez. Pero, ¿y quién será este nuestro juez? ¿Quién es el juez que nos ha de condenar? Es el mismo Salvador que para no condenarnos a la muerte eterna hizo condenarse a sí mismo y, en consecuencia, murió. Y no contento con ello, ahora en el cielo prosigue cerca del Padre, siendo mediador de nuestra salvación. Nos lo dice San Alfonso María de Ligorio. Y como consecuencia, el Hijo de Dios es objeto del mismo honor que el Padre Celestial. De manera que quien no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo envió. El Padre y el Hijo son objeto del mismo honor divino. Hermanos, honrar al Hijo, escuchar su palabra, estar unidos a Él, significa volver al Padre de la vida. El que se rehúsa a hacerlo, corta con sus raíces y queda sin fruto, puesto que niega su propia naturaleza de hijo y acaba por dar muerte a Dios como Padre, asimismo como hijo, y a los demás como hermanos. Dice, quien escucha mi palabra no va al juicio, ha pasado de la muerte a la vida.
Hermanos, quien escucha la palabra del Hijo de Dios, cree al Padre y tiene la vida eterna. Pues la vida eterna se conoce ya ahora a quien oye al Señor Jesús. Su palabra nos hace vivir una existencia feliz y fraterna, liberada del egoísmo, liberada del pecado y liberada de la muerte. Hermanos, escuchar al Hijo de Dios es salvar la vida. No escucharlo es morir. Pasar significa trasladarse, cambiar de domicilio. Quien acepta ser hijo sale de las tinieblas a la luz, de una vida libre en el amor. Porque el que ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida. Lo anuncia 1 de Juan, capítulo 3. Hermanos, el Padre Celestial y el Hijo de Dios son el término de una misma fe. El Señor Jesús se establece en el mismo nivel que el Padre Celestial. El efecto de esta aceptación y de esa entrega de fe es tener vida eterna y no sufrir juicio condenatorio, haber pasado de la muerte a la vida. Es una escatología realizada. El creyente que cree en el Señor Jesús tiene ya vida eterna y ha sido liberado de la muerte. No morirá jamás. Dice la Escritura, llega la hora y ahora es. Hermanos, no se trata de promesas, sino ya de realidad. Nuevamente nos encontramos ante una escatología realizada. No es una cuestión de la resurrección futura, de la muerte a la vida. Oír la voz es sinónimo de creer. Por lo tanto, hermano que me escuchas, la adquisición de esa nueva vida depende de la fe en el Hijo de Dios. Hermanos, el Señor Jesús da testimonio de que el Hijo de Dios lo comparte todo con el Padre. Comparte sus obras, comparte su poder, comparte su autoridad, comparte su honor y comparte su culto. La salvación se fundamenta en esta relación de las personas divinas. Ser salvado es vivir en alianza con el Dios de Jesucristo. Por eso no puede sorprendernos que el Señor Jesús estableciera el bautismo en el nombre de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, instituyendo así la principal confesión cristiana. Todos los cánones, todas las reglas y todos los credos posteriores no son más que meras elaboraciones sobre la base de la fórmula bautismal. Para los contemporáneos de Jesús, la doctrina de la Trinidad y de la Encarnación eran blasfemas porque aparentemente violaban la unidad, la dignidad y la trascendencia de Dios. ¿Cómo podía padecer y morir alguien que es Dios verdadero? Alguien que es todopoderoso y todo suficiente, plenamente otro y sin igual. Y
¿Por qué iba a asumir Dios una misión como esa? Hermanos, los cristianos creían que el ministerio público del Señor Jesús era un sacrificio perfecto hecho una vez para siempre. Era un reflejo en el tiempo de la ofrenda eterna que el Hijo hace de sí mismo al Padre, según lo anuncia Hebreos capítulo 8, versículo 9. Hermanos, aquí se habla de Cristo. Es sumo sacerdote en un nuevo santuario de una nueva alianza que sustituye la antigua alianza. En el pueblo de Israel, la institución de los sacerdotes judíos, y en especial el sumo sacerdote, estaba ligada a la alabanza de Dios con su pueblo, o a la alianza de Dios con su pueblo, de tal manera que no se podía cuestionar a los sacerdotes sin hacer otro tanto con la misma alianza de Dios con Israel. Y nadie se hubiera atrevido a hacerlo. Sin embargo, el autor cita un texto capital del profeta Jeremías, que anuncia una nueva alianza con su pueblo. Cuando hablamos de alianza, hablamos de la manera como Dios nos trata y de la manera como nosotros lo tratamos. Y precisamente el profeta Jeremías había dicho que Dios se daría a conocer a los creyentes de una manera personal. Ya no sería para ellos una obligación amarle, porque lo tendrán presente en todo momento. Si bien se conocían estas palabras del profeta Jeremías, se le prestaba poca atención. La profecía dice: van a llegar días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Pero, ¿cómo habría tal vez hablado para más tarde, para mucho más tarde? Pero aquí el autor dice: con el Señor Jesús tenemos una nueva alianza. Aquí se prueba la superioridad del sacerdocio de Cristo desde el punto de vista del sacrificio, que es la función esencial y específica del sacerdote judío. Hermanos, en Cristo encuentra su perfección y su acabamiento toda la antigua alianza que rendía culto a Dios por medio de sacrificios y ofrendas. A partir de Cristo empieza la nueva alianza que Él instituye, estableciendo un nuevo sacrificio y un nuevo templo. Hermanos,
Cristo es superior a los sacerdotes levíticos en su persona, según lo anuncia Hebreos capítulo 7, y también en su sacrificio, según lo anuncia Hebreos capítulo 9, ofrecido en un santuario más noble. Pero el sacrificio que Cristo ahora ofrece en el mundo de Dios, ¿qué relación tiene este sacerdocio con las Eucaristías que celebramos día a día o cada domingo? En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol San Pablo une estrechamente las Eucaristías de hoy con la muerte del Señor Jesús, que aparece verdaderamente como el sacrificio. De ese modo, él mismo da la orientación que ha prevalecido en toda la iglesia de Occidente. Para nosotros, la misa está ligada principalmente al sacrificio o al crucifijo que está sobre el altar. Aquí, en cambio, somos invitados a mirar hacia el culto celestial que Cristo celebra en la gloria, donde se junta el mundo de la eternidad con todos los elegidos, reunidos en Dios, con el mundo del tiempo, en que las generaciones se van sucediendo. Hermanos, el Apocalipsis del apóstol San Juan nos invitará también a mirar hacia esa liturgia celestial. Y ese es el pensamiento que orienta la liturgia de la Iglesia Oriental. No se trata de oponer, sino más bien de descubrir las múltiples riquezas de la fe. Cristo, plenamente hombre y Dios, según Hebreos capítulo 2, es el intermediario entre Dios y la humanidad, según lo anuncia Hebreos capítulo 12. Establece entre Dios y el creyente una nueva relación de alianza que ya anunció el profeta Jeremías en su capítulo 31. Hermanos, nuestro servicio litúrgico en la tierra es glorioso en la medida en que tratemos de asociarnos a la perfecta alabanza de Dios en su cielo, porque aquella celebración es el sol de nuestra semana. Pero, salvo el caso de un carisma especial, no es lo esencial de la vida cristiana en la tierra. Aquí abajo debemos seguir los pasos del Señor Jesús, que no envidió, envidió a los sacerdotes judíos de su tiempo, sino que desgastó sus fuerzas y murió para reconciliar a los hombres entre sí. Y como Dios, su bautismo fue una muerte real. Y lo mismo en su Eucaristía, su vida real fue mucho más allá de una bella liturgia en la que nadie ciertamente arriesga su vida. A través de los sacramentos, especialmente del bautismo y la Eucaristía, tenemos los creyentes, los creyentes entraban en la vida compartida por el Padre y el Hijo, según lo anuncia Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hermanos,
Aquí, el autor escribe sobre la eficacia del sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento, los profetas condenaban el ritualismo. Vayamos a las Escrituras. Yo detesto, aborrezco sus fiestas, no me aplacan sus solemnidades. Si me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus oblaciones, ni miro sus sacrificios de comunión de novillos cebados. Lo anuncia el profeta Amós en su capítulo 5. Hermanos, la epístola a los Hebreos niega toda eficacia a los sacrificios antiguos en beneficio del único sacrificio por el cual Cristo, por el de Cristo. Por eso cita el Salmo 40, que dice: no has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocausto ni víctimas. Dije entonces: aquí he venido, está escrito en el rollo del libro, que debo hacer tu voluntad. Y eso deseo, Dios mío. Tengo tu ley en mi interior. Toda la insistencia en este pasaje bíblico estará puesta en el paso de una religión en que todo tiene que ser siempre recomenzado a un nuevo estado en el que se está en lo definitivo. Este es un aspecto de la fe cristiana que no es fácil de aceptar. ¿Somos los creyentes en Cristo los únicos que viven en lo definitivo? Mientras tantas otras religiones pretenden estar en la verdad. Estamos en lo definitivo cuando todos los días volvemos a cometer las mismas faltas. Estamos en lo definitivo cuando el testimonio cristiano en el mundo está tan lejos de convencer. Nadie podría responder a todas esas dudas. Solo acabaremos con ellas cuando personalmente entremos en lo profundo de la experiencia cristiana. En el Antiguo Testamento, si se multiplicaban los sacrificios por el perdón, esto demuestra que ninguno los liberaba del pecado. Pero nosotros no recibimos también muchas veces el sacramento del perdón. ¿Cómo pues afirmamos que el sacrificio de Cristo nos ha liberado? Hay que decir que todos los sacramentos que recibimos y también el perdón recibido en la Iglesia Católica no son más que la aplicación en el momento presente de lo que ya hizo de una vez para siempre. Para el bautizado no hay ningún otro rito, no hay ningún otro compromiso, nuevo bautismo que pueda ser bautismo con agua, bautismo del Espíritu, que pueda darle lo que todavía no tuviera, porque todo lo tiene en el Señor Jesús. Hermanos, Juan no vacila en decir que el que está en Cristo no peca, en Primera de Juan, capítulo 3. No comete el pecado que conduce a la muerte, como está en Primera de Juan, capítulo 5. Solamente los pecados que producen una ruptura total con Cristo y con nuestros compromisos, lo que sería echar al tacho nuestro ideal, son los que nos hacen volver a nuestra
antigua situación de muerte. No vayamos pues a pensar que un creyente pasa continuamente del pecado mortal a la gracia. La eficacia del sacrificio de Cristo radica en su obediencia perfecta a la voluntad del Padre Celestial, según lo anuncia Hebreos capítulo 5. Hermanos, el Hijo de Dios ha bajado del cielo para hacer su voluntad. No para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, según lo anuncia Juan capítulo 6. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo de Dios acepta el designio de salvación en su misión redentora. Dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Lo dice en Juan capítulo 4. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero, según Juan capítulo 2, es la expresión de su comunión de amor con el Padre Celestial. El Padre me ama porque doy mi vida, lo dice Juan capítulo 10. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado, lo dice en Juan capítulo 14. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que salvarte lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en honor del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe.
María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.